Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo inicio de nuestra serie de workshops A23, organizado por la rama estudiantil IEEE del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Hoy es un gusto, pues, muy grande contar con su presencia, puesto que venimos recuperándonos eh, del 2025 y empezando con todo en el 2026. Y bueno, pues me da mucho gusto ver aquí tanto a estudiantes como docentes o público en general, pues que nos acompaña y que muestran este interés en el área de tecnología, de computación y en general áreas STEM. El día de hoy, pues iniciamos nuestro año, nuestras actividades de la rama a través de nuestra serie de workshops que lleva por título Skills en Acción. Y justamente esta serie nace con la intención de acercar habilidades un poco más prácticas y no tanto de divulgación, pues a temas que realmente podamos utilizar tanto a nivel investigación como a nivel industria. Y bueno, pues tratamos de conseguir justamente ponentes expertos en estas áreas para que nos ayuden un poco, quizás con esta parte un poco más técnica, ¿no? En estos temas. El día de hoy, pues tenemos el honor de contar con la participación del maestro Héctor Alonso Reyes López, quien pues de inicio le agradecemos que participe y que colabore con nosotros en esta iniciativa. Y pues gracias también por tomarse el tiempo de acompañarnos y compartirnos un poquito de su experiencia en estos temas. Voy a platicarles un poquito al maestro. El maestro Héctor Alonso Reyes es licenciado en Ciencias Geoinformáticas por la Facultad de Geografía de la UAMEX y cuenta con estudios de posgrado en Análisis Espacial y Geoinformática en la misma facultad. Eh, Ahí también se desarrolla ahorita como doctorante. eh, y bueno, también es profesor de asignatura en la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde pues participa activamente en actividades académicas, de investigación y de formación de recursos humanos. Entre sus principales intereses de investigación se centra la incubación de proyectos, la geografía financiera, proyectos productivos y de negocios, y justamente estos proyectos pues tienen un enfoque muy claro en los sistemas de información geográfica. Eh, a lo largo de su trayectoria, el maestro ha participado y liderado múltiples proyectos pues, de alto impacto en los que podemos destacar su participación en el Observatorio Poblacional de Equidad de Género de la FES Acatlán, investigaciones sobre el delito contra la mujer en municipios metropolitanos del Valle de México y su representación espacial, el desarrollo de modelos para medir la resiliencia urbana mediante sistemas de información geográfica, proyectos como diseño y desarrollo del Atlas de Riesgo Web del municipio de Atlixco, Puebla, y también pues sistemas geotecnológicos para la telemedicina a través de un programa de estímulos a la innovación del CONACYT, actualmente es de City, el Observatorio para las Artesanías Mexicanas por el FORNAT, y bueno, entre muchos otros más que pues destacan en su formación. Yo creo que sin duda el día de hoy, pues el taller va a ser de gran provecho para todos nosotros y esperemos aprender mucho de la mano de Héctor. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues le damos la más cordial bienvenida al maestro Héctor y pues le cedemos el uso de la palabra. Bueno, antes de eso, nada más recordarles que estos workshops tienen derecho a una constancia de asistencia. Por esta vez, bueno, más bien a partir de este año vamos a estar contando con el 80% de asistencia a nuestro evento. Entonces, como este taller dura 2 horas, pues más o menos
No pueden solamente entrar y esperar que les lleguen sus constancias y vamos a activar o vamos a mandar un link para generar los forms, pero también se va a corroborar su asistencia a este workshop por al menos el 80% de su duración. Entonces, no importa si los llega a sacar en algún momento, se reanuda su conteo al momento de que entren de nuevo con la misma cuenta. Y bueno, ahora sí, nada más como aclarar eso de inicio, le damos el uso de la palabra al maestro Héctor y pues muchas gracias tanto a Héctor por acompañarnos el día de hoy como a todos nuestros asistentes que ya están de vuelta por aquí en este 2026. No, a ustedes, muchas gracias, Elsie, por la presentación. Les agradezco enormemente a la rama estudiantil del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Centro de Investigación en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional y con esta pues, serie que están impulsando sobre los skills en acción. La verdad, estas acciones sí deberían de cambiar a nuestro país, ya que están los estudiantes involucrados en la parte del desarrollo, ¿no? Y qué bueno que la parte de vinculación de empresas y de la propia academia, pues tengan estas iniciativas. Entonces, pues les agradezco enormemente la invitación. El día de hoy les voy a presentar justamente algo de la experiencia que he tenido en estos casi 15 años desde que egresé de la facultad. Me he desarrollado, como lo comentaban, en diversas áreas, sobre todo de proyectos productivos, desde proyectos de alta tecnología hasta proyectos de base social. Y eso me ha permitido a mí tener una perspectiva de cómo generar proyectos de investigación, proyectos de vinculación hacia la sociedad, hacia las empresas, hacia los negocios, hacia la industria y cómo potencializar el conocimiento científico que cada uno tiene para que podamos desarrollar pues ese factor de innovación que se necesita en México para tener un crecimiento económico y un desarrollo económico. Por eso el título que hoy les estoy presentando es los proyectos de investigación contra proyectos de negocios. No quiero que se vea como un choque entre ambos, sino más bien un complemento entre ambos. Justamente me voy a hacer pauta cuál es la diferencia entre uno, cuál es la diferencia entre otro y cómo es que se pueden conjugar para justamente detonar estos proyectos de vinculación en pro del país, ¿no? Y pues bueno, todo esto mediante el enfoque geoespacial. La intención de esto no es que se hagan cartógrafos, geoinformáticos, geoestadísticos o que se vuelvan geomercadólogos, pero sí manejar la importancia justamente de la geografía en el análisis del territorio y que eso nos permite dar pauta a saber cómo está, qué fenómenos estudiar y cómo aplicarlos, tanto en el ramo de las ciencias sociales como en el ramo de los negocios o de las empresas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la introducción y los objetivos, cuál es el método científico. No voy a profundizar en todo el contenido del método científico, solo como referente. Igual, cómo es el referente del modelo de negocio, su base, los factores de innovación, estadísticas nacionales y las fuentes de financiamiento. Quiero comenzar con esto porque justamente enmarca lo que es la geografía. Y la geografía es la unidad de todas las ciencias que se encuentra en la geografía. La importancia de la geografía es que presenta la Tierra como el sede permanente de las ocupaciones del hombre. Entonces, todo lo que hacemos puede ser referente geográfico, desde la industria, la educación, la política, la economía, el cambio climático, el medio ambiente, la cultura. Todo es referente a un territorio y todo es un componente geográfico o un componente espacial. ¿Por qué menciono eso? Porque justamente el objetivo del curso es que comprendan las similitudes y diferencias entre ambos tipos de proyectos, tanto proyectos de investigación como proyectos de negocio, por medio del análisis de cada método y modelo
para que ayude a los estudiantes de posgrado a vincular su conocimiento en el ámbito productivo. Como base científica, la geografía justamente es la ciencia que estudia el territorio, es la ciencia que estudia la tierra, ¿no? Geo, tierra. Entonces, esta parte de la geografía me gusta mucho presentarla porque justamente lo que comento, o sea, todo sucede en un territorio, todo es espacializable, todo es mediante la ubicación y la localización, que no solamente a partir de Google Maps que nos da el punto, ubicamos, pero también podemos identificar la localización mediante coordenadas, mediante proyecciones, podemos hacer uso estadístico y geoestadístico de una toma de decisiones para el desarrollo de nuestras investigaciones, tanto científicas como de negocios. En este caso, para la base de negocios, justamente es la aplicación de principios, los datos y herramientas geográficas para la toma de decisiones empresariales y el desarrollo de estrategias comerciales. ¿Esto para qué? Para que nosotros identifiquemos el mejor lugar, para que identifiquemos en dónde están los mejores salarios, en dónde están las necesidades que nosotros queremos introducir como proyectos productivos, en dónde están las decisiones empresariales de inversión para que nosotros podamos detonar justamente este crecimiento territorial y sobre todo este crecimiento regional. En mi haber, hemos ya impulsado dos centros de innovación y transferencia tecnológica. Esto enmarcado, lo vamos a ver posteriormente con lo que es la triple hélice, en donde en la Facultad de Geografía el factor de innovación fue justamente eso, la geografía. Se desarrolló un nodo de innovación tecnológico geoespacial que brindaba servicios a las empresas y al sector gubernamental y ONGs para que nosotros analizáramos toda la parte de sus acciones y de sus programas. Después de ello, se desarrolló una incubadora de empresas de alta tecnología geoespacial junto con la variable de innovación que es la parte geo, en donde nosotros pudimos acceder a fuentes de financiamiento como el Silicon Valley, que fuimos una de las universidades que bajamos el Academic Java Center, en donde pues se preguntaban por qué geografía está hoy eh, refiriéndose a la parte tecnológica, ¿no? Y nosotros contestábamos, pues es que la parte de geociencias, la parte de geodatos, la parte de los data warehouse, la parte de la geotecnología, pues se va a empezar a desarrollar. Esto se lo estoy comentando, que empezamos nosotros en el 2006 en desarrollar este tipo de proyectos y ya casi a 20 años, pues ya hoy es un boom en la parte de las geociencias, tan así que hoy tenemos desarrollos como Google Engineer que se aplican, tenemos software libres como el Geoda, como QGIS, tenemos software como el ArcGIS que ya tienen muchos desarrollos de programación y que nosotros también nos basamos con las reglas del desarrollo del software y que solamente estamos impulsando y colocando ese factor de innovación que es la parte de la referencia espacial, la parte de la longitud, la latitud, de identificar las proyecciones para que podamos empalmar diversas fuentes de información y que esas fuentes de información podamos hacer análisis multicriterio y multiobjetivo o podamos desarrollar hoy modelos ya más avanzados como árboles de decisión, podamos identificar como redes neuronales, podamos identificar como análisis multicriterio con la ayuda del desarrollo de software. También, como les comentaba, en mi haber fui profesor investigador de una universidad intercultural. Estas universidades estaban enfocadas al reconocimiento lingüístico, histórico y cultural de las comunidades indígenas, en donde el Estado de México fue la primera universidad con este modelo y de ahí se replicaron a otros 10, 11 más, hasta donde yo me quedé. Aquí estuve trabajando en el 2008 al 2016 en donde desarrollé justamente también una incubadora, pero ahora de base social, con la experiencia que tenía en el manejo de datos, de identificar la alta tecnología, el modelo de identificar ahora la base social me ayudó mucho para identificar las necesidades de las regiones indígenas.
Entonces empezamos a identificar dónde había hablantes de lengua indígena, cuáles eran los grupos lingüísticos, cuáles eran la cosmovisión de estas comunidades indígenas. Y entonces el modelo de negocio cambia completamente a identificar justamente modelos de negocios sin fines de lucro. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los proyectos iban dirigidos a buscar a ONGs, iban dirigidos a buscar a organismos que apoyaran el desarrollo de las comunidades indígenas y sobre todo el desarrollo de sus actividades culturales. Y a ello desarrollamos también un centro de innovación y transferencia tecnológica que se llamó CIRITA, que es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológico-Administrativa, en donde desarrollamos proyectos de enfoque de hacer caravanas de salud, en donde identificamos la necesidad de la biocultura en la zona norte del Estado de México, enfocados al rescate de la mariposa monarca, donde hicimos proyectos con FONAR de hacer un observatorio de la artesanía. Y es importante porque sin artesanía pues no hay identidad ni rasgos culturales y nosotros más que somos como mexicanos toda nuestra cultura prehispánica, pues es sumamente interesante tener el rescate y de identificar cuál es el padrón de nuestros artesanos. Hay pocos, hay muchos, cuáles son las comunidades en donde están, cuáles son los que realmente son artesanos, cuáles son hoy los que están replicando a través de la intervención china. Entonces, todo este tipo de proyectos fue muy benéfico para detonar la zona norte del Estado de México, en donde a partir del Estado de México nos apoyaron en el Estado con un proyecto de incubadora de industrias culturales, rescatando siempre y cuidando siempre la parte de la no intervención en los rasgos culturales de las comunidades. Pues bueno, ¿qué aplicaciones espaciales justamente tenemos? Es que el espacio se puede identificar como un objeto de conocimiento. Esto es que me permite a mí tener un rasgo de de cómo está el comportamiento del territorio. Yo puedo identificar a partir de capas espaciales donde yo puedo sustraer objetos geográficos y tener los rasgos geográficos, cómo es la morfología, cómo es la temperatura, cómo es la altitud, cómo es la inclinación, cómo es la parte de dónde se concentran las zonas urbanas, dónde se concentran las zonas rurales, cuál es la característica de una localidad, cuál es la característica de una zona urbana, de una manzana, identificar cuál es la característica de las familias, cuál es la característica de los hogares, cuáles son las características económicas, socioeconómicas, culturales en las que está justamente la información. Entonces, en el espacio, cuando yo identifico esta palabra, no es que yo lo vea fuera de la esfera terrestre, sino justamente el espacio es lo que contiene la esfera terrestre y lo que ocupa un lugar justamente en el espacio. Entonces, con eso, con esa idea, con esa con ese rasgo distintivo, la geografía empieza a cartografiar toda la parte del territorio y empieza a hacer una abstracción de la realidad para plasmarla en un mapa. ¿Y para qué nos ayudan los mapas? Justamente nos ayudan para identificar si hay relaciones territoriales, nos ayuda a ver nodos de concentración, nos ayuda a ver comportamientos regionales, nos ayudan a ver fenómenos que si creemos que pasa solo en un territorio, vemos que no es así. Vemos que el fenómeno, por características sociales, ambientales, culturales, económicas o políticas, suceden en todo el territorio, en toda la esfera terrestre, de acuerdo a las demarcaciones internacionales y globales, pues podemos identificar que está pasando lo mismo aquí en México o estaría pasando lo mismo en África, que tenemos algunas similitudes geográficas, o en su defecto la economía, que ahorita estamos con un vaivén entre China y Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué es tan importante justamente este tipo de conflictos que tenemos, ¿no? Entonces, identificamos
cuáles son las bondades, las materias primas, dónde está la mano de obra, dónde está la mano, cuál es el bono demográfico, que estos conceptos algunos, pues es importante que los empiecen a identificar, porque a partir de que ustedes fomenten proyectos productivos, tenemos que identificar dónde está el bono que pueda trabajar en mi empresa o en mi proyecto de investigación, si hay más estudiantes que tienen este mismo perfil que yo busco, si hay estudiantes o hay un recurso humano especializado en donde se sume a mi proyecto de investigación. Entonces, vemos cómo estoy jugando justamente con las variantes de investigación, negocios, porque justamente el conocimiento que ya hemos estado adquiriendo en nuestra formación profesional pues también nos puede llevar a que nosotros formemos nuestros propios proyectos productivos con el conocimiento canalizado hacia la formación de negocios. Después, tenemos que justamente la geografía es un activo estratégico, es un estratégico porque no solamente nos puede dar el negocio, en la historia de la geografía, cuando el hombre se pregunta dónde estoy y qué hay a mi alrededor, pues empiezas a concebir a la geografía como una estrategia militar de quien conocía la llanura, cuándo iba a llover, dónde estaba el valle, dónde estaba el río, en dónde estaba en la montaña, y entonces se empezó a hacer de forma estratégica, identificando pues estos polos de crecimiento. No me voy a ir hasta la historia de los romanos, de los griegos, de los egipcios, sino hoy en día la geografía a partir del uso de los sistemas de información geográfica, pues es una estrategia no solamente para la parte de negocios, sino para la solución de fenómenos sociales, ¿no? Incluida la ciencia y la tecnología. Entonces, para ello, la ciencia versus mercado no es que sean opuestos, sino que son una conjunción de ellos. Con el conocimiento científico que yo ya tengo, puedo identificar cuál va a ser mi mercado, darle alguna solución incluso al mercado que no la tiene, pero que yo con el conocimiento científico que ya adquirí, y más en un nivel de posgrado, en un nivel de licenciatura, podemos nosotros identificar cuáles pueden ser esas acciones de cambio dentro de nuestro territorio, llámese en nuestra comunidad, llámese en nuestra localidad, llámese en nuestro municipio, llámese en nuestra alcaldía, llámese en nuestra provincia, comarca, como le quieran mencionar, es identificar cuál va a ser el impacto territorial cuando yo integre mi conocimiento científico con el conocimiento de negocios. Entonces, con la geografía podemos identificar mapas de calor que me pueden identificar qué tan robusto, qué tan penetrado, qué tan conectado está mi variable o mi negocio que yo quisiera echar a andar o mi investigación que yo quisiera identificar. Este mapa de calor me puede identificar justamente las concentraciones. Puedo ver a partir de diversos modelos estadísticos cómo se comporta, si tiene relación con el A, si tiene relación con B, si tiene relación con una conjunción regional, si tiene solamente una conjunción aislada. La escala en la que estamos, por ejemplo, este mapa es interesante porque se empiezan a generar puntitos que posiblemente la estrategia sea que a la larga todo esto se vuelva amarillo o incluso rojo, ¿no? Entonces, ese tipo de mapas, ese tipo de análisis que se pueden hacer incluso análisis predictivos en la toma de decisiones o se pueden hacer en política pública para una mejor toma de decisiones, ya sea para una acción o para la conjunción de negocios, ¿no? Podemos identificar mapas de ubicación, identificar una trama, una red de transporte, podemos identificar una red logística en donde se concentra lo que yo oferto contra lo que lo demanda. Entonces, si yo estoy en Guadalajara y mi mercado en Monterrey, pues, ¿qué tengo que hacer? Me puedo ir en auto, en transporte público, en avión.
cuánto me va a costar para hacer esa logística, voy a hacer el uso de transportes pesados, voy a hacer solamente la conectividad con vía remota. Entonces, esas decisiones que me ayuda la geografía, pues permite justamente que abordemos eh, los fenómenos de una forma conjunta, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, la idea de la geografía es identificar el comportamiento territorial con estos objetos geográficos, estas variables geográficas, estos factores geográficos que pueden determinar el crecimiento de alguna región. Y entonces lo que buscamos es identificar en dónde hay, dónde está concentrado, por ejemplo, en estos mapas de calor, o en dónde no hay con estos mapas en azul o morado que hay. Entonces identificamos, ahí no hay lo que yo estoy buscando, pero yo puedo potencializarlo a que siga creciendo el proyecto, ¿no? Y entonces, para definir la base del proyecto de investigación, tenemos justamente una metodología científica que está referente a todo lo que es el marco científico de observación, de hipótesis, de conjunción, de problemática, de tener un marco científico, de tener una opinión de expertos, tener objetivos bien marcados, comprobar hipótesis, etcétera, etcétera. Tenemos los proyectos de investigación dirigen a la búsqueda de nuevo conocimiento o a la apertura de nuevas áreas de conocimiento que podemos identificar. Algunas ciencias tienen apoyo de otras ramas científicas o en su defecto de otras ciencias, ¿no? En este caso, la geografía indudablemente tiene mucho que ver con las ramas de la geografía del transporte, la geografía económica, la geografía financiera, la geografía histórica, la geografía del paisaje, la geografía del ambiente, pero también tiene ramas y conjunciones con otras ciencias como la biología, tiene conjunciones con la sociología, la economía, incluso hasta podríamos identificar los factores con la química si nosotros identificamos dónde emana la materia prima de la química para que podamos nosotros tener esa relación, ¿no? Posteriormente, tenemos también la validación mediante pares y publicaciones. Eso es importantísimo dentro de los proyectos de investigación, en donde nuestros pares y nuestras publicaciones nos van a estar dando esa métrica para ver qué tan impacto tiene en mi investigación y qué estoy tratando de solucionar con esta generación de nuevo conocimiento científico. Y entonces, a partir de la validación de mis pares, pues es que se le da el detonante a que yo siga fortaleciendo esa investigación o esa rama de investigación, porque como científicos tenemos diversas ramas de investigación, y entonces centrarnos y especializarnos en una, ¿no? Y que las publicaciones pues nos ayudan a nosotros a dar esa difusión transregional, transfronteras, en donde como investigadores dependiendo de la lengua en la que tengamos nuestras publicaciones, pues es el impacto que vamos a tener. Y yo creo que hoy como México, en la posición en la que estamos, pues generamos demasiado conocimiento. Tenemos especialistas en la rama industrial, en el desarrollo de software, tenemos en la parte química, ¿no? Tenemos en la parte de petróleo, de energía, pues es parte de la que podríamos estar haciendo transferencia de conocimiento hacia otros países, llámese hacia América del Sur, llámese hacia África, que ahorita está teniendo mucho auge con el apoyo de China, o llámese también, ¿por qué no?, tener los mismos lazos con Inglaterra, con Alemania, con España, con Holanda, con Suecia. Aquí es indistinto. Dentro de los proyectos de negocio, ¿qué enmarca o cuál es la base? Justamente es la creación de valor económico en donde nosotros, nuestra actividad, tenemos que generar plusvalor y tenemos que generar plus
trabajo. Entonces, ¿a qué se refiere con el plusvalor y plus trabajo? Que justamente el tiempo que yo le dedique a desarrollar algo, pues yo pueda hacer la conjunción o pueda invitar o pueda sumar a más personas a que desarrollen la misma actividad y entonces hacernos de manos calificadas para desarrollar masivamente lo que nosotros estamos tratando de desarrollar. Sé que científicamente no puedo desarrollar industrialmente lo que sé, pero sí lo que sé puedo desarrollar un producto que puede ser replicable para que eso se produzca industrialmente, ¿no? Entonces, la parte de la creación del valor económico, pues hace es como un detonante para la parte del país, del estado, del municipio, de la localidad, de mi familia. Y entonces este valor agregado económico, pues hace la sinergia del encadenamiento productivo, en donde yo tengo que identificar cómo centrarme en ese encadenamiento productivo. También está la base de la orientación al mercado y los clientes. Esto es hacia el público objetivo que yo me voy a dirigir. Ese pequeño conocimiento que lo transformo en un producto, llámese una metodología, llámese una forma de hacer un ISO de calidad, o llámese reducir costos, o llámese en eficientar tiempos, o llámese en reducir horas de trabajo, o llámese en aumentar producción. Entonces, la parte de la orientación del mercado es identificar hacia dónde va a ir dirigido lo que estoy produciendo y hacia qué clientes o qué público objetivo posiblemente me lo pueda comprar. En este caso, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que desarrolló Facebook, es interesante porque él solamente quería un software que se comunicaran internamente en Harvard, pero después esto fue un boom en donde lo absorbió el Silicon Valley y le dijeron, no, esto puede detonar a nivel mundial. Y entonces hoy Facebook es Facebook, ¿no? Entonces, ¿cuántos Mark Zuckerberg podemos nosotros desarrollar en México, ¿no? Siempre he dicho que Slim, pues sí es muy fuerte en la parte de negocio, pero también tiene muy bien dirigido la parte de la tecnología a la que él está enfocado, ¿no? Entonces, la parte de negocios es identificar hacia qué mercado me quiero dirigir y cuál es el público objetivo que yo quiero cubrir. Y eso es sumamente importante. eh, con la geografía lo podemos ver porque nosotros vemos justamente ese bono demográfico. Podemos identificar ese grupo quinquenal, podemos identificar si el producto va dirigido a atención de ancianos, adultos, niños, natales, neonatales. Entonces, lo que sabemos puede ser aplicado a cualquier grupo poblacional. También tenemos la identificación de así como en los estudios de proyectos de investigación era la validación de nuestros pares y la difusión de artículos, en ese sentido, nuestros proyectos de negocio va a ser referido a los resultados financieros. ¿A qué quiere decir con el resultado financiero? A que tengamos ganancias, a que tengamos ganancias netas, ganancias brutas, a que tengamos después de impuestos, después de pagar la parte de salarios, de seguros, de todos los deducción que tenemos que hacer de egresos y de ingresos y egresos, pues nos corresponda una parte de ganancias, siempre y cuando la empresa o el negocio sea mercantil. Pero la validación de resultados financieros es diferente cuando te enfocas a ONGs que son sin fines de lucro, en donde las finanzas tienen que quedar siempre en cero. Lo que entra es lo que gasto. ¿Para qué? Para que se vea que no tengo riqueza, sino que realmente lo estoy haciendo con una validación social y que el impacto va a ser social, ¿no? Posteriormente eso lo podríamos ver. Para los proyectos de investigación, ¿cuáles son los conceptos básicos? Nos centramos en el marco lógico de investigación que corresponde al orden secuencial que debe tener una investigación para producir conocimiento, el cual debe seguir ciertos pasos para obtenerlo. Este marco se llama el método científico.
El conocimiento es el conjunto de información sobre hechos, verdades o información almacenada a través de la experiencia, aprendizaje o posteriori introspección o a priori. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente los proyectos de investigación pues van a tener este riguroso modelo de que realmente el conocimiento no se vuelva empírico, ¿no? Que nuestro conocimiento científico tenga esta base de información sobre los hechos, sobre verdades y sobre una información que puede ser colectiva, como lo hemos visto con pares, y por eso difundimos lo que estamos haciendo para que otros estén en el escrutinio de nuestra comunidad científica, para que se identifique que nuestros proyectos de investigación pues tengan ese impacto que nosotros estamos buscando. Con el marco científico es tan riguroso que justamente la parte de la investigación a veces, al menos a los tecnólogos, es un poco complicada porque al menos como el desarrollo de software es estar programando, muy pocas veces vemos este enfoque del método científico que pueda tener este auge, ¿no? Pero estamos obligados a escribir, estamos obligados a difundir y estamos también obligados al escrutinio de la población o de nuestros pares para que nos hagan mejoras en nuestro proyecto de investigación. Su propósito del proyecto de investigación es justamente pasar de una verdad subjetiva a una verdad objetiva. Y esto radica en su utilidad, en donde nosotros pasamos de un conocimiento empírico a un conocimiento científico con causa y efecto. ¿Y qué pasa en los negocios, en los proyectos de negocio? Que justamente el modelo de negocio es la estructura fundamental que define como un actor económico que crea, entrega y captura valor, determinando su estrategia para generar ingresos y rentabilidad. Esto es, que actúa como un plan operativo que alinea la propuesta de valor con las necesidades del mercado, identificando clientes, canales de comunicación, costos y tiempos, ¿no? Entonces, por un lado, los proyectos de investigación vemos que el marco del método científico es riguroso, entonces en los proyectos de negocio vemos que la rigurosidad está en que se cree, que genere y que capture valor agregado en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro factor si queremos ser competitivos con el resto de las demás empresas o con el resto del sector en el que queremos incursionar o con la rama en la que nosotros queremos estar insertos, ¿no? Y esto implica que nuestro factor de innovación genere un valor. El valor puede ser económico, el valor puede ser la aceptación del mercado, el valor puede ser la disminución del tiempo o la disminución de los costos, centrándonos en los canales de comercialización. Los componentes de los métodos científicos y los modelos de negocio es que justamente en la parte del método científico tenemos el planteamiento del problema, la composición del marco teórico y de antecedentes, tenemos la formulación y constatación de la hipótesis, tenemos un marco metodológico, tenemos las conclusiones y resultados de lo que hemos venido investigando en un periodo de tiempo. Esto que nos lleva a que justamente en la parte del marco metodológico me centro porque ese es el factor de innovación en nuestros proyectos de investigación. ¿Cómo estás logrando hacer ese nuevo conocimiento? ¿Cómo estás logrando hacer, insertarte en estas nuevas áreas de la ciencia? Pues a partir de nuestro marco metodológico, puedo identificar que estoy retomando con mis antecedentes acciones que han ocurrido o en su defecto en la teoría con respecto a qué autores o cuáles son las bases teóricas que tiene mi fundamento. Pero al final en mi marco metodológico es el cómo lo voy a hacer y cómo lo estoy aplicando. Y ese factor de innovación de cómo lo estoy aplicando, pues es tal vez el primer fundamento de nuestro producto. Podríamos generar aquí una patente, podríamos generar aquí una, un registro de autor, un registro de marca,
que justamente yo estoy identificando es la reducción de la intervención de la ciencia en el campo en donde yo me estoy desarrollando. Mientras en los componentes del modelo de negocios va ligado a generar, como lo hemos visto, una propuesta de valor, los segmentos de los clientes o del público objetivo, las fuentes de ingreso, una estructura de costos y los canales de comercialización. Entonces, ligando mi modelo y mi marco metodológico, tendría que identificar esa propuesta de valor que estoy identificando para que se vuelva un modelo de negocio. Tengo que identificar que eso que estoy generando, pues vaya dirigido hacia un segmento de clientes, un público objetivo. Identificar cuáles van a ser mis fuentes de ingreso. Va a ser una fuente propia, va a ser una fuente a través de bancos, va a ser a través de préstamos, va a ser a través de deuda, va a ser ponerlo a través de inversionistas, cuál va a ser la estructura que yo voy a tener con respecto a esos inversionistas. Después, la parte de la estructura de costos es identificar la parte de infraestructura, de equipamiento, de mobiliario, de adecuaciones a lo que necesito que se genere para poder tener mi producto final o la comercialización del mismo. Y después, justamente ver estos canales de comercialización. Ya veíamos que el canal de comercialización es importante para todo el desarrollo y el crecimiento económico. Dentro de mi modelo de negocios hay algo que se llama el plan de negocios, en donde tenemos que identificar la base legal, porque mi modelo de negocio, pues no puedo ir en algo ilícito, y entonces tengo que identificar, pues que no esté generando con estas nuevas acciones, pues la base de una nueva droga ilícita o a partir de algo que esté fuera de lo que nos enmarca nuestra constitución, que sea legal, ¿no? Identificar nuestro mercado, como lo hemos visto, el segmento de clientes, identificar el mejor precio, identificar el mejor producto, e identificar la mejor ubicación de venta que podemos hacer. Ya hoy con las tecnologías podemos hacer a partir de comercio electrónico, que simplemente sin tener un almacenaje, podemos identificar solamente los pedidos, identificar cuánto tenemos y estarlos mandando. Entonces, parte de la materia prima que también se identifica en el mercado es identificar a los proveedores. Si yo identifico que están muy alejados de mí, pues entonces va a incrementar la parte de lo que yo requiero, ¿no? O en este caso, si yo me desarrollo al software, pues tengo que identificar, no sé, un hostinger para que me dé el soporte o ver un iCloud o ver cuál es la renta de la fibra óptica y entonces identificar justamente esa parte del mejor proveedor y de posteriormente sumárselo a la parte de mi producto final con respecto a un stock que tengo que tener como venta mínima. También tenemos que identificar el método de operación o la ingeniería. Esto es, ¿quién lo va a desarrollar? Yo no puedo desarrollarlo porque soy el administrador, porque soy el financiero, porque soy el operativo, porque soy el de ventas, porque soy en la parte legal, porque soy la parte de difusión, soy la parte de marketing. Y entonces al final, pues me vuelvo empleado de mi propia empresa. Y entonces la función de la empresa es autocontratarme, pero no está generando riqueza, no está generando ganancia y aquí la intención es sumar a más gente. ¿Para qué? Para que contratemos a un administrador que se dedique a administrar a la parte contable, a la parte financiera, y entonces asignar responsabilidades mediante, ahorita vamos a ver, habilidades blandas, para que tengamos eh, salvaguardar nuestra propiedad, que es nuestra empresa o nuestro proyecto de negocio. Y después tenemos la parte de la administración y finanzas y la contabilidad, que es muy importante, porque incluso a partir del análisis financiero y la contabilidad, podemos nosotros jugar con esa parte de las declaraciones, de identificar cuáles
posiblemente la parte de deducciones que pueda tener, si ya gasté mucho en la compra de un equipo, de un mobiliario, de la subcontratación de expertos, de comprar unas bases de datos fuera del país, de comprar equipo nuevo, o yo, si yo lo desarrollo, cuánto me va a costar la patente para desarrollar esa nueva habilidad que me está detonando, ¿no? Entonces, tenemos la conjunción de la parte de proyectos de investigación y de los proyectos de negocio. ¿Cuál es la finalidad del proyecto de investigación? Lo hemos visto, generar nuevo conocimiento. ¿Cuál es la finalidad del proyecto de investigación? Generar valor agregado. ¿Cuál es la dimensión en el horizonte temporal? El proyecto de investigación lo hemos visto a largo plazo. Nadie me puede quitar lo que estoy aprendiendo. En el proyecto de negocio es a corto y mediano plazo. ¿Por qué a corto y mediano plazo? Porque alguien más, dicen que las ideas están en el aire, a alguien más se puede ocurrir esa idea de negocio y tal vez modificarla. Y entonces eso me obliga a mí a que yo esté constantemente actualizándome, a que esté constantemente viendo cuál es el factor de innovación para que yo siga como un agente económico actualizado en mis ganancias y en todo el factor económico. ¿Cuál es la dimensión del riesgo? El riesgo es epistémico, es la base del conocimiento que tenemos, acercarnos al conocimiento que está de referencia para mi proyecto de investigación. ¿Y cuál es el riesgo en la parte del proyecto de negocio? Pues indudablemente es la parte económica, es la parte financiera, ¿no? Sin la parte financiera, pues sabemos que no se pueden detonar proyectos o no. Podríamos hacer proyectos sociales en donde la parte de nuestra cultura es hacer faenas. Y entonces, ¿por qué no hacemos faenas en donde retomemos ese valor de la palabra y podamos hacer conjunción de proyectos productivos para en beneficio de diversas familias, ¿no? Posteriormente tenemos la dimensión de evaluación, que es mediante el proyecto de investigaciones a partir de los pares académicos, y en los proyectos de negocio es identificar el mercado o la tabla del ROI, que es el análisis de retorno de inversión del proyecto que yo estoy haciendo, en cuánto tiempo va a regresar lo que yo invertí, llámese tiempo, llámese conocimiento, llámese infraestructura, llámese toda la parte de financiera y de negocio y con cuántas ventas yo voy a tener ese retorno, ¿no? Van a ser muy pocas, van a ser muchas. Tengo que tener un buen análisis para identificar cuál es mi frontera productiva para que no esté por debajo de mi frontera y que esté teniendo pérdidas, pero tampoco que esté por encima de mi frontera productiva, porque entonces voy a tener mucho almacenaje y entonces no voy a poder estar moviendo lo que estoy produciendo. Entonces, tener esa línea bien marcada sobre el retorno de inversión y lo que produzco y de cómo lo vendo es sumamente importante. Después viene la parte de la reproductividad, que es central en la parte de proyectos de investigación, porque justamente está en un área de conocimiento y en la de proyectos de negocios, pues es secundaria. Aquí la parte del negocio puede evolucionar, puede cambiar, incluso yo puedo eh, cambiarme de rama de negocio y hacer con el conocimiento que tengo algún otro producto que pueda ser un factor de innovación. Después viene la escalabilidad, que puede ser conceptual, pueden generarse nuevos conceptos a partir de mi proyecto de investigación y la parte de proyectos de negocios puede ser la operativa, en donde la escalabilidad pues se suma a que en lugar de que sea una MIPYME, ahora va a ser una empresa mediana y después va a ser una empresa de alta tecnología y después, ¿por qué no?, a una comercialización, una comercializadora internacional, ¿no? ¿Cuáles son las principales regiones en México? Retomando la parte geográfica, justamente tenemos la parte de las regiones económicas, que es la parte norte, la parte compuesta por Baja California, Coahuila, Sonora, Tamaulipas y Coahuila y Nuevo León. Tenemos la parte de la región centro-norte, que es Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Nuestra región centro, que es la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, donde tenemos a Puebla, Hidalgo,
Y en la región sur es Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Campeche y Tabasco, en donde la especialización de cada región pues nos identifica a qué nos estamos. En la parte región centro, pues estamos indudablemente enfocados a la parte de comercialización de MIPYME y en la parte de servicios. En la parte sur está la parte de servicios turísticos, de petróleo, de confección. En la parte norte está la parte de semiconductores, metalurgia, la parte de minerías, la parte de manufactura de textil. Entonces, este tipo de conocimiento geográfico, pues yo puedo identificar hacia dónde puedo disminuir costos. Si me quiero dedicar a la parte automotriz, pues entonces tendría que irme a la parte de región norte, centro norte. Si estoy en la parte de servicios turísticos, pues me puedo quedar en la región centro o irme en la región sur, en donde tienen pues mayor estabilidad y de ingresos económicos por estas actividades económicas. A esto se le llama justamente la especialización económica de acuerdo a las actividades primarias, secundarias y terciarias, en donde la actividad primaria va referido a toda la parte de la agronomía, de, de la parte ganadera, de la parte de pesca, de la parte de apicultura, de la parte de la silvicultura. En las actividades secundarias, pues tenemos la parte de la industrialización, en la reproducción masiva de productos y servicios, y en la actividad económica, pues es la parte netamente de los servicios, y en donde se centra pues casi el 80% de la población, en donde el gobierno es uno de los que tienen este factor de concentrado esta actividad económica de servicios. Antes de pasar a esta parte de antecedentes, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ok. Vamos, quiero reforzar esta parte de que no es algo que se nos está ocurriendo así porque sí, o porque somos economistas, o porque somos geógrafos economistas, o somos capitalistas, ¿no? Esta parte viene ya trabajándose desde hace mucho, en donde se busca a partir de un modelo que se llama el modelo de la triple hélice, donde el gobierno, donde las empresas, y donde la universidad tengan actividades para ser detonantes económicos, en donde el gobierno, por su parte, tenga que fomentar el crecimiento, el desarrollo mediante leyes, mediante planes de desarrollo, mediante reformas, mediante normas, y el sector empresarial sea la parte de la que produce masivamente, que produzca industrialmente, en donde se centre la parte de la economía en la generación de detonante económico, y que las universidades seamos hoy la parte del factor de innovación, que con nuestro conocimiento podamos decirle a las empresas cuál es lo nuevo que se está viniendo, cuál es la norma que hoy regula. En este caso, pues hay normas ya, por ejemplo, de climatológicas, en donde ya no se hace uso de bolsas, en donde se está buscando tecnología para disminuir la huella de carbono, en donde se está buscando cosechadoras de agua, en donde ya hoy los productos sean, eh, pues, de una base multiusuaria y multiobjetivo, que podamos nosotros potencializar la parte de lo que estamos generando. Entonces, me centro específicamente en las universidades, porque estas universidades estamos obligadas a que nuestros jóvenes, a que nuestra población estudiantil, a que nuestra población eh, académica, a que nuestro universo académico, pues tenga esta cercanía con el gobierno, con el sector empresarial. Indudablemente sé que el Politécnico tiene muy buenos modelos
de vinculación, pero creo que hace falta más por hacer en otras universidades, en otras regiones, y no solamente centralizarlo, sino que detonemos en otras universidades fuera del centro del país a que se detonen pues estos factores de innovación con las universidades, con el sector empresarial o industrial y con el gobierno, en donde se pueda hacer esta relación en desarrollar clústeres de desarrollo, donde se puedan desarrollar clústeres logísticos, en donde se puedan identificar pues factores de especialización. Tenemos el litio, pero yo no he visto especialistas en generar pilas o generar circuitos que puedan hacer uso de ese litio. Acaban de decir que es muy costoso sustraer el litio por otras variantes o factores físico-naturales, pues entonces, ¿qué hacemos como universidades para decir, pues yo levanto la mano en generar una nueva tecnología para hacer la limpieza de litio y que en tan poco tiempo podamos tener la materia prima para que la otra universidad o que otra empresa pueda detonarse con la conjunción de la universidad, del Estado y el sector empresarial? Como antecedente, en la conjunción de la triple hélice se llama, viene de auge la parte del desarrollo de las spin-off o son de los microemprendedores o de toda esta parte que hoy como universitarios estamos esperando que emerjan un Silicon Valley o que emerjan un Hewlett Packard o que generen más Elon Musk o que generen empre- eh, actores de cambio en donde su conocimiento puedan detonar proyectos productivos y que puedan incluso poder vivir de este conocimiento que ya tienen, de estas empresas que se pudieran estar formando. Después de eso viene un proceso de incubación en donde viene la madurez del negocio por medio de, de factores, como lo hemos visto, legal, eh, la parte de operativa, la parte mercadológica, la parte financiera. Y entonces aquí con este pool de asesores que nos ayuden a la madurez de nuestra idea de negocio y también a la protección, porque la verdad, ¿cuántas veces hemos escuchado de fugas de cerebro o cuántas veces hemos escuchado que a mí se me ocurrió primero, pero porque lo dije ya no tengo forma de que eso sea mío porque nunca lo protegí? Entonces, esta parte de incubación que ustedes también tienen como Politécnico, hay muchas universidades que tienen modelos de incubación de negocios para la madurez de este tipo de ideas, ¿no? Y después ya por último tenemos las startups, que justamente es la parte de que ya mi proyecto está maduro, ya incluso estoy vendiendo producto, estoy vendiendo servicio, estoy generando nuevas metodologías que puedan ser agentes de cambio, en donde esta startup pueda ya absorberme para que me detone a nivel de otras escalas, puede ser nacional, puede ser estatal, puede ser a nivel incluso internacional, puede ser a nivel regional, internacional como América Latina, o si yo ya brinco, podría ser detonante para hacer para Europa, para China, para Rusia, ¿no? O sea, estar buscando que no solamente Estados Unidos absorbe el 85% de lo que generemos. ¿Y por qué absorbe eso? Porque estamos generando solamente materia prima, no estamos generando materia transformada. Entonces, nosotros hoy con la manufactura solamente ensamblamos y mandamos. No hay valor agregado, no hay plusvalor en lo que estamos generando. Yo creo que hoy como científicos, como tecnólogos, pues estamos obligados a que generemos ese valor agregado para que sea pues un detonante económico en nuestra región y en nuestro estado y en nuestro país. ¿Cuáles son las principales modelos económicos? Y aquí quiero justamente identificar, porque veamos que así como la triple hélice surgió de relacionar el Estado a la parte académica y a las empresas,
pues emana justamente de este tipo de sistemas económicos, en donde una percepción de la economía del mercado, que es el capitalismo, es en donde la propiedad privada es libre de competir, es en donde se generan libres demandas, libres ofertas, y el Estado solamente lo rige mediante políticas, leyes y reglamentos, mediante la parte de política fiscal, la parte de política monetaria, la parte de control de deuda, la parte de control de pagos, de inversiones. Y entonces el Estado, no es que queramos quitarle peso ni nada, pero aquí en México tenemos un sistema centralista en donde tenemos la parte de que el Estado puede controlar esta parte de intervención en esta economía. Rige bajo nuestros tres poderes de gobierno, el ejecutivo, legislativo y judicial, y en donde la parte de las empresas, pues queda, no está, queda por debajo, por así decirlo, en una jerarquía o en protección del Estado, ¿no? También eso es bueno porque hemos visto, por ejemplo, cómo ese modelo de centralismo lo ocupó China, y entonces China, a partir de la protección de sus empresas, pues es hoy lo que es, ¿no? Un principal país con crecimiento económico, porque el factor que tiene China es justamente la regulación, no solamente de sus empresas, sino la regulación de las empresas que van hacia China. Y entonces el Estado controla eso, cosa que aquí en México pues tenemos muy libre, muy desprotegido, y tenemos una baja confianza en este tipo de mecanismos. Y luego viene la parte de la economía mixta, en donde hace la conjunción de las dos. Yo creo que esto más engloba a México, en donde el Estado justamente controla la producción y la distribución de estos bienes, y en donde nosotros identificamos que a partir de la combinación de la deuda, de los préstamos, podemos identificar la parte de nuestro crecimiento económico. Y después vemos como una economía tradicional, esto ya va enfocado justamente a las acciones de donde está la parte local, en donde se sustentan con una parte de en una parte de nuestras tradiciones, de nuestras creencias ancestrales, que esto, pues, habrá países muy pequeños que lo sigan conservando. Nosotros enmarcamos una, mediante el Organismo Internacional del Trabajo, defender la parte de las decisiones económicas y de las tradiciones culturales y lingüísticas, en donde se fomente por la globalización el crecimiento de nuestras culturas. Entonces es por eso que se está dando el detonante como variables de economías. Y bueno, un poco ya dirigido a la parte de negocios, un poco de estadística, tenemos que en México tenemos un registro de 5,45 millones de unidades económicas. ¿Qué son las unidades económicas? Son los lugares en donde se generan negocios, no así las empresas que están registradas. Una empresa puede estar con diversas unidades económicas. Puede estar una sola empresa, por ejemplo, Comex, tener unidades económicas en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, en Estado de México. Ahí se enmarca que puede haber diversas unidades económicas, pero hay una sola empresa, que es la que controla y regula a las demás unidades económicas. Y por mucho tiempo se ha tratado de buscar que la derrama económica sea con el impacto hacia donde están esas unidades económicas, porque no solamente es la parte de la centralización de las ganancias, sino que donde está la unidad económica haya una derrama económica, ¿no? Tenemos que a partir del 95% de estas unidades económicas
son microempresas y emplean el 41% del personal ocupado y generan el 52% de ingresos totales. Imagínense entonces, de nuestro Producto Interno Bruto, pues dependemos muchísimo de la parte de las microempresas, ¿no? Identificamos que las MIPIMES son una columna vertebral de la economía, centrándose principalmente en el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, enfocándose, como lo habíamos visto, en una especialización económica con respecto al comercio y al servicio. Que los principales retos es la falta de rentabilidad, la inseguridad y la incertidumbre política. Eso nos pega mucho porque el cambio de político, el cambio de política, el cambio de apoyo hacia el fomento de este tipo de proyectos, pues a veces se ve impactado en que se disminuye en programas de financiamiento, en programas de apoyo a empresas, el programa de inserción laboral especializada, que hoy CONACYT o el CECITI lo está retomando sobre estancias especializadas en empresas. Y eso es muy bueno porque vemos que no ha cambiado la parte de formación de empleos y que lo que al contrario, aunque nos dicen que ha aumentado el empleo, pues se ha quedado un poco estancado la generación de la riqueza, del poder adquisitivo que tenemos. ¿Por qué? Tiene impacto, sí, hay mucho empleo y sí aumentó el empleo, pero nuestro poder adquisitivo también se vio mermado, ya que no estamos creciendo con la misma valor de la tasa de la canasta básica, ¿no? Entonces es uno de los principales impactos que tenemos en la generación de empresas. Y sobre todo, vean, el uso de la tecnología, apenas el 25% de esos 5.25 millones de unidades económicas solamente ocupan equipo de cómputo y el 26% solamente emplea el Internet. Entonces, ¿qué tipo de empresas se están generando? Creo que aquí es un campo y es un nicho importantísimo para la parte de la ingeniería y sobre todo de ustedes, de cómputo, en donde tengamos que generar proyectos de innovación, donde podamos hacer atención a todo, automatizar, podamos estar involucrados en la industria de la 4 del 4.0, que sobre la automatización del conocimiento, en donde podamos identificar nuestros detonantes computacionales para el beneficio de la sociedad, no, y no solamente de las empresas, ¿no? No incluso hasta un factor poblacional. Desgraciadamente, el 75% de las MIPIMES pues no logran superar los 10 años. La estadística dice que la madurez de un proyecto de negocios pues tiene que superar los 2 años, porque los 2 años es la madurez de la idea de negocio. Posteriormente, de los 2 años es el negocio mismo y ya identificando con sus balanzas financieras, contables y operativas, pues no llegamos ni siquiera a los 5 años, ni siquiera a los 10 años de vida de una empresa que se genera hoy, no va a durar hasta los 10 años de vida. O sea, es un altísimo eh, porcentaje de las MIPIMES que decaen en el trayecto. Pero es importante que identifiquemos esta parte del modelo de innovación de negocios. El modelo de innovación es el enfoque estratégico para mejorar los productos. Siempre tenemos que identificar eso, tener nuestra antenita siempre, siempre identificada o el conocimiento siempre actualizado en generar mejora de productos, mejora de procesos, mejora de modelos de negocios, en donde se puede incrementar la competitividad y la adaptabilidad de lo que estamos generando, que se destaque la innovación en los productos, en los servicios, en los procesos, en la forma de organización, en la forma de cómo nos vinculamos, en la forma del marketing, en la formación de los modelos de negocios a partir de hoy, del e-commerce, que en su momento fue el terror, y hoy de la inteligencia artificial.
que al final la parte tecnológica pues es un detonante como crecimiento económico y como desarrollador económico, en donde se genere la parte de la salud, la parte de la educación y de la parte de la tecnología. Estos variables siempre van a ir de la mano en como detonantes de crecimiento económico. Y un poco de los datos es que justamente en la parte de la investigación y desarrollo tecnológico, pues ha venido decayendo, en donde en el 2010 que empezó a surgir, 2000, en el 2012 que se daba apoyo, se fomentaba este tipo de proyectos de innovación y desarrollo, pues hemos visto que en el 2016, 2019, 2000, ya hoy 24, 26, pues ya es muy poco. Hoy con los programas del CCITI, pues se está buscando retomar este tipo de acciones para el fomento de la innovación y en donde la Secretaría de Economía también está abriendo ya programas para el emprendimiento, para la mejora, para el fortalecimiento de proyectos productivos, y etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los modelos de innovación que tenemos de negocio? La innovación de productos y servicios, que es la mejora, creación de nuevas características en la oferta existente para aumentar su valor. La innovación de procesos, que es la optimización de la forma de trabajo y organización para mejorar la eficiencia y la productividad. La innovación del modelo de negocios, que es la transformación de la manera en la que la empresa genera valor, como el paso de la venta física a las suscripciones digitales. La innovación del mercado, que es la introducción de nuevas estrategias de marketing para los nuevos segmentos de nuestro producto, de nuestro servicio. La innovación tecnológica, que es la aplicación de las tecnologías de IA, blockchain, para mejorar los productos o procesos. Y la innovación organizacional, que es la mejora en la estructura interna, la cultura y el funcionamiento de las empresas en la innovación sobre la red. Y es importante para lograr todo este factor de negocio, todos estos proyectos productivos, incluso hasta para nuestra vida misma, no solamente verlo como proyectos de innovación o proyectos de investigación o proyectos de negocio, son desarrollar este tipo de habilidades blandas que se le determina, ya que son las competencias sociales, emocionales y cognitivas interpersonales que definen cómo una persona interactúa, trabaja y se desenvuelve, siendo esenciales para el éxito laboral y personal. Esto de las habilidades blandas como universitarios y como académicos, pues no los detonamos. Siempre decimos, es que es muy político, es que él es muy amiguero, es que él es muy social, es que él es muy sistemático, él es que es muy disciplinado, pero en realidad está aislado. Tenemos que fomentar como universidades y como profesores, pues el que se desarrolle justamente estas habilidades blandas, en donde tengamos esta sinergia, en donde se puedan trabajar grupos grandes de trabajo, donde haya una comunicación fluida, en donde los ambientes laborales sean dinámicos, sean agradables. No por nada se desarrolló una ley de antiestrés, ¿no? Este, a pesar de que en México tenemos altos índices de felicidad, en el área laboral tenemos muy baja proyección, ya que no sabemos convivir, tenemos conflictos, tenemos esta parte pues de no tener estas habilidades, ¿no? De intercomunicaciones. Principalmente tenemos que tener esta habilidad de comunicación efectiva, que es la capacidad para transmitir ideas y saber escuchar. Tener trabajo en equipo, que es la colaboración para lograr metas comunes. Tener una inteligencia emocional, esta parte de inteligencia emocional es sumamente importante porque en México no le damos esta importancia de las emociones, ¿no? Y sería interesante empezar a identificar cuándo estoy enojado, cuándo estoy triste y no explotar en cualquier momento. Y eso a veces no sabemos canalizarlo porque lo llevamos, lo que nos sucede en la casa, lo llevamos al trabajo o al proyecto de investigación, al proyecto de innovación, al proyecto de negocio y explotamos. O en su defecto, los problemas que nos acongojan en los proyectos los llevamos a las casas y para los que somos padres, los que somos hijos, los que somos primos, pues a veces
con una palabra explotamos y entonces este control emocional es sumamente importante de tener, de buscar cómo desarrollar esta habilidad, ¿no? También es importante la parte de la adaptabilidad, que es la flexibilidad entre cambios y nuevas circunstancias, que es la resolución de problemas, eso es importante. Sé que muchos pues tenemos pues esta habilidad, porque al final, pues como académicos, como tecnólogos, como científicos, pues tenemos la solución de problemas. Pero cuando ya es intra personal, pues ya a veces nos cuesta trabajo, porque a veces tenemos malos entendidos, o a veces hay una falta de comunicación, o a veces hay algo que yo comprendí mal y que se detona pues un ambiente inadecuado, ¿no? Y sobre todo esto, el liderazgo y la proactividad, que es la capacidad para guiar e incentivar a que se detonen nuevos proyectos, a que se detone el crecimiento del proyecto, llámese de investigación o de negocio, sino que siempre tengamos esta, esta energía, este gusto por seguir haciendo que crezca nuestro proyecto o en su defecto, seguir generando nuevos conocimientos, nuevas formaciones de negocio, ¿no? Y sobre todo tener un pensamiento crítico. Ya vimos que en la parte de proyectos de investigación estamos al escrutinio y a la crítica de nuestros pares. También la parte del pensamiento crítico es que tengamos la aceptación de lo que nos puedan decir en mejora de lo que estamos nosotros generando, ¿no? Y ya casi por terminar la parte de las figuras jurídicas, es importante que identifiquemos cuando demos ese paso de decir, ya no quiero que sea un proyecto de negocio, ahora quiero que sea un proyecto empresarial. Y entonces esta parte de la figura jurídica podemos identificar que puedo hacerlo como una empresa individual, como persona física con actividad empresarial, o puedo hacerlo con un colectivo que son a partir de la generación de sociedades, con sociedad anónima, sociedad sin fines de lucro, sociedades cooperativas, o puedo identificar con sociedades de inversiones privadas, ¿no? Y entonces esta parte de las sociedades me va a mí a relacionarme con mis socios, que prácticamente estaríamos firmando de por vida para poder tener este crecimiento y generar pues estas acciones de cambio en nuestro lugar de económico, ¿no? Y esto que es importante para que yo me haga de las fuentes de financiamiento y a estos proyectos productivos, pues en la parte gubernamental nos dicen, yo puedo darte financiamiento a este tipo de proyectos, pero tenemos que estar enmarcados en una metodología que se llama matriz de indicadores de resultados, que es esto, establecer como objetivo la manera clara, objetiva y concreta de cuál es el problema que se origina y que motiva las necesidades sobre la intervención gubernamental. Establecer también cuál es la población o área de enfoque en la que va a ir dirigido mi proyecto y cómo voy a enfrentar esos problemas y esas necesidades a gran escala. ¿Y en qué consiste? Identificar las demandas sociales o oportunidades de desarrollo, la prioritaria que tiene posibilidades de ser a partir de las acciones gubernamentales. Esto quiere decir que yo ya identifiqué que hay una demanda social y que el gobierno no la está atendiendo, pero que es la obligación del gobierno, como estamos viendo que somos un modelo centralizado, mixto. Entonces puedo decirle al gobierno, oye, yo puedo hacer acciones sociales con impacto económico, en donde yo puedo transformar, no sé, la compra de lentes para niños y eso detone mejores resultados académicos y la venta de eso, pues tú solamente como gobierno, yo voy a cubrir esa necesidad que tú tienes y entonces ese es un factor en donde yo puedo centrarme en el encadenamiento productivo. También en qué consiste, que en el estudio debe incluir el análisis de los involucrados en el problema. Mi público objetivo, yo como empresa, ya vimos que puedo ser individual o colectivo,
y que mi proyecto productivo vaya a la solución de demandas. Y aquí está el modelo en donde tengo que identificar que sea a largo plazo, tengo que identificarme bajo un plan de acción, el plan nacional de desarrollo, eso está obligado todos los gobernantes, llámese presidentes municipales, llámese gobernadores, llámese presidentes de la República, tienen que tener siempre un plan nacional de desarrollo y hacia dónde van a dirigir la política pública y la política económica y a dónde van a dirigir la política monetaria. Entonces ya tienen enmarcados, ya sea por organismos internacionales como la ONU, más objetivos que el propio Plan Nacional de Desarrollo tenga, pues tener esa conjunción de decir, yo voy a abordar y voy a resolver mediante mi empresa, mediante mi proyecto de investigación o mediante mi proyecto de negocio, pues ese objetivo que tú estás planteando, ¿no? Y sobre qué eje vamos a ir desarrollándonos. Posteriormente, identificar bajo qué programa. Ya vimos que tenemos un plan nacional, después del plan nacional emergen objetivos y esos objetivos emergen programas y estos programas emergen sectores, especialistas, regiones o instituciones a las que yo pueda estar acercándome y estar cubriéndome. Voy a identificar los lentes. Ah, es un sector de niños, es con especialidad de disminución visual en la región del Valle de México. ¿Y qué instituciones me van a acompañar? Pues va a ser, por una parte, Deblin, que es una empresa privada, el órgano del sector salud, del bienestar, y mi proyecto de negocio, que es identificar un factor de innovación en cómo los lentes pueden ayudar a la población, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que de acuerdo a lo que esta ramificación de requerimientos, pues yo las pueda ir cubriendo, por eso se llama la matriz de indicadores, en donde yo haga un check-in y un checklist de decir, lo tengo, estoy ajustado al Plan Nacional de Desarrollo, sí, estoy cubriendo un objetivo nacional, sí, estoy en un eje político, sí, estoy en un sector, en una especialidad, en una región, estoy integrando instituciones gubernamentales, empresariales o académicas, sí, tengo presupuesto, hago un presupuesto de egresos bajo lo que es el egreso y el ingreso que hace la federación y veo hacia dónde va a ir dirigido el recurso, ¿no? Y entonces me ajusto a esos presupuestos o a las convocatorias que emanan de estos programas. Y después ya me enfoco a la parte, si es una dependencia o es una entidad, en el caso del Estado de México, pues también tiene sus sectores económicos, su Secretaría de Economía, todos los estados tienen su Secretaría de Economía, o en los municipios tienen sus cabildos, pues entonces, ¿cómo puedo desarrollarme y ajustarme a ese enfoque? Siempre y cuando yo quiera financiamiento gubernamental. Si no quiero financiamiento gubernamental, entonces existen otros mecanismos. Puedo acercarme con los bancos y hacer solicitudes de préstamo con mi acta constitutiva, ya sea como persona moral, en donde yo vea con un domicilio, mi RFC, me dan una asignación de cuenta y entonces, de acuerdo a lo que yo venda, pues el banco me va a poder ir prestando, puedo sacar préstamos de vivienda, puedo sacar deuda para naves industriales, puedo hacer deuda para infraestructura, para mobiliario, para equipo, para subcontratación, etcétera, etcétera. Pero esto pues ya sería en deuda con bancos y para eso hay mucho, ¿no? Si hacemos un proyecto regional, pues podríamos ir directamente con el Fondo Monetario Internacional. Si hacemos un proyecto internacional que esté con la Unión Europea, podemos bajar financiamiento en ocasiones de Santander, pues de la Unión Europea. Podemos hacer proyectos de impacto regional con el Banco Interamericano de Desarrollo, que puede ser con otros países de Sudamérica. Y entonces así vemos que nuestro proyecto va a tener un alto impacto. Entonces, ¿a qué voy? A que si nuestras investigaciones ya no los está revisando un par, pues que este par se vuelva parte de nuestro proyecto y entonces sumarlo a que podríamos desarrollar un proyecto internacional o regional en donde nos beneficiemos mutuamente, ¿no?
Algunas fuentes de financiamiento que encontré que están actuales es la de Posible 2026, que está abierta desde el 15 de enero para emprendedores con ideas y negocios en desarrollo. Está la de concurso Jóvenes Compartamos, que está enfocados a premios de 10,000 pesos. Está el autoempleo del bienestar, esto es del Estado de México, con apoyos de 25,000 pesos. Incluso esto de autoempleo, si tú integras a 3 personas, en lugar de que te den 25,000 pesos, en ocasiones la regla de operación dice que como es de autoempleo, es con respecto a familias, te pueden dar hasta 150,000 pesos. Tenemos en la Secretaría de Economía o el Comecit, perdón, los jóvenes emprendedores e innovadores del Comecit. Tenemos los créditos Colibrí Emprende, eso es sumamente importante, ya que la parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor ofrece financiamientos para la parte de aceleración. Y esto, de microfranquicias, empezar a desarrollar como franquiciatarios para que generemos nuestro registro en Indautor, nuestra franquicia, y podamos después vender esa idea de negocio. Y yo solamente viva de la idea del negocio, así como vive Starbucks, así como vive Oxxo, que ya son franquicias, pues yo porque también podría desarrollar una idea de negocio en automatización de procesos y solamente vender la parte de la franquicia, ¿no? Y ya como posible conclusión es que los proyectos de investigación y los proyectos de negocio responden a lógicas distintas, pero no opuestas. Ya vimos que pueden ser, se pueden relacionar, ¿no? Y que mientras la investigación busca explicar y comprender los fenómenos espaciales, los proyectos de negocio buscan intervenir sobre el territorio para generar valor económico social. Que el enfoque geoespacial actúa como un puente entre ambos tipos de proyectos, ya que la parte geográfica me permite a mí identificar el factor de la población y su comportamiento mediante la relación de datos, métodos y modelos, ¿no? Y que puedo yo identificar la parte de los criterios de validación, escalabilidad y la toma de decisiones en diferentes escalas, regionales, municipales, estatales o a nivel internacional. Que los modelos de investigación privilegian la aplicación y la inferencia causal, mientras que los modelos de negocios priorizan la predicción, la optimización y la acción, incluso cuando no existe una comprensión completa del fenómeno. Podemos desarrollar un modelo de negocio, sí, incluso teniendo solo la idea del negocio. ¿Cuál es el factor del método científico? Que podemos generar empresas de alta tecnología. Y a esa rama, pues está hay muy poca competencia. Que las fuentes de financiamiento condicionan el diseño de los proyectos, influyendo en las preguntas de investigación, los plazos, los productos finales y los indicadores de éxito, ya sea el impacto científico o el retorno de inversión. Vemos que desgraciadamente la parte financiera pues nos pega a los dos. Si queremos difundir, si queremos promover, pues esto pues nos lleva a que, a que la parte financiera le prestemos mucha atención y que de ahí pues empecemos a detonar, pues, ¿por qué no? Nuestra propia banca de financiamiento que hoy en México no ha sido muy difundida y que incluso es muy complicado acercarse como empresa para buscar financiamiento de un colectivo, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Les agradezco su atención. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico es alonso.reyes.2284 para cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración de lo que vimos o formular proyectos de vinculación, proyectos de investigación o proyectos de negocio. Pues de mi parte esto sería todo. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, Héctor. Fue bastante interesante lo que se cubrió el día de hoy. La verdad es que creo que justamente esta última parte de los apoyos a los que se pueden aspirar a este tipo de proyectos, creo que son muy pocos conocidos. Algunos quizás sí suenan o resuenan un poco más, pero pues qué importante saber a dónde se puede pedir apoyo, ¿no? Para este tipo de aplicaciones.
Súper bien. Eh, pues muchas gracias. Bastante interesante. No sé si en el público haya alguna pregunta que quisieran abordar, que quizás quisieran compartir aquí con nosotros. Por aquí Carolina nos pone en el chat con tu experiencia y yo como universitaria recién titulada, ¿qué me aconsejas para acercarme a bancar una startup de base científica? Pues, ay, 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 ya, de tanto hablar. Pues yo qué recomendaría como la base de todo proyecto, llámese de investigación o de negocios, pues hacer un pool de lluvia de ideas para ver cuál de todas estas ideas realmente a mí me agrada, me favorece, me llena, me mueve, porque incluso hasta podría ser de forma energética, decir, pues a mí me late eso, o sea, y con el conocimiento que tengo de lo que egresé, pues yo puedo aplicarme en ese sector o puedo aplicarme en esa rama o puedo aplicar mis conocimientos científicos en esa industria, ¿no? O aplicar, como vemos en las microempresas, ya que es la rama, es la columna vertebral de México y vemos que solamente hay muy poca acción en cuanto a la integración científica. Pues entonces creo que como investigadores tenemos la obligación de acercarnos a hacer ese pool y después de tener la idea, es algo bien importante que se me olvidó mencionar, tenemos que estar inmersos en el ambiente empresarial, en el ambiente de negocio. Esto es que nos acerquemos a las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales, a las cámaras industriales, a la congregación de donde se están teniendo pues estos factores político-económico y que vean que también la parte científica y tecnológica pues mexicana tiene mucho que aportar al crecimiento económico de las empresas y de la industria. Súper bien. Eh, Aquí por aquí agradecen la respuesta. Muy bien. No sé si alguien más gusta hacer uso de su micrófono para preguntar algo antes de que concluyamos esta sesión o igual lo pueden ir poniendo en el chat. Aquí Metzli nos pone en el chat. Muchas gracias por la charla. Yo quisiera preguntar en tu experiencia, ¿en dónde fallan más los científicos al presentar un proyecto empresarial? Yo creo que nos hace falta como científicos y me sumo a ello esta parte de generar las habilidades blandas, en donde creemos que nuestra investigación es el top porque ya lo difundimos en un artículo científico y mi par lo calificó. Y entonces a veces esa parte de no difundirlo, de no tener esta parte de liderazgo, de no tener esta habilidad de transmitir el conocimiento a veces, pues, como yo siempre he pensado, o sea, y lo vi con las comunidades indígenas, o sea, cómo yo explico lo que sé a alguien que no sabe que de esa ciencia o de esa rama, ¿no? Y entonces tengo que buscar un mecanismo de comunicación, llámese de cualquier sector, porque en el sector productivo hay de todo, hay agrónomos, hay ingenieros, hay hablantes de lengua indígena, hay políticos, hay de todo. Y entonces con esta habilidad blanda de poder adaptarme, yo creo que es sumamente importante de cómo difundir mi idea, de decir, mi idea es muy buena y lo que estoy aportando es muy bueno para el detonante económico de la industria y de la empresa, ¿no? Creo que sería en ese sector en donde como científicos estamos haciéndonos a un lado y como academia, como gremio académico, yo creo que hace falta más tener pilotajes dentro de la academia de hacer este encuentro entre empresas, entre industria, con nuestros jóvenes, con nuestros investigadores, que veamos que podemos hablar el mismo lenguaje, ¿no? Sé que es complicado hablar en inglés y luego hablar en ruso y hablar en alemán, pero de alguna forma tenemos que comunicarnos. Así es como se siente un científico, un empresario, un político. Entonces, al final, cada uno va a tener su propia razón, pero tenemos que buscar la forma en el cómo sí poder comunicarnos. Por supuesto que sí.
Por aquí Dania nos pregunta, buenas noches, muchas gracias por toda la información. ¿Qué sitios recomendaría para seguir indagando más en la parte de las geociencias y geotecnologías? Bueno, en el campo de las geociencias es lo que más me gusta. ¿Qué sigue? Pues viene la parte de la geotecnología, viene la parte de los Web Map Service, viene la parte del desarrollo de los dispositivos móviles. ¿Dónde puedes sumarte? Pues en la parte de las econometrías espaciales, en la parte de la modelación espacial, en la parte de la geoestadística, acercarte a ver cuáles son la especialización de los objetos geográficos que nos ayudarían en las investigaciones. Como lo vuelvo a repetir, la geografía entra en todo, la verdad. Mientras sucede en el territorio, todo puede ser espacializado. Entonces, si gustas, puedo dejar un pool de bibliografía para que se lo puedan hacer llegar y que tú puedas adentrarte en este tema de la geotecnología, del geoespacial. Y no sé, igual y si me siguen invitando, pues ahora dar un curso de introducción a sistemas de información geográfica o modelación espacial. Hay mucho campo que se puede hacer. Súper bien, claro que sí. Muy bien. Por acá, José Rubén nos comenta, excelente plática, muchas gracias. ¿Crees que las universidades deberían incluir más materias y temas del área administrativa? Eh, Eso es un debate que se ha estado llevando desde que yo tengo conocimiento sobre los modelos de incubación, las aceleradoras de negocios, sobre cómo fomentar el emprendimiento. A veces, por nuestra formación académica, y lo digo como geógrafo, a veces decimos, pues no, la parte de negocios, pues no me interesa, a mí me interesa más la parte de investigación, de darle solución a los fenómenos que realmente están pasando, porque hay un Acapulco que sucede con un cambio climático en 5 horas de pasar a un huracán nivel uno ahora en nivel 5 y darle ese tipo de soluciones, pero vemos que también la parte empresarial y de conocimientos básicos, de por lo menos hacer cotizaciones, de por lo menos saber cuáles son los requerimientos que se piden para cotizar, identificar incluso cuál es el valor agregado de nuestro conocimiento. Si hoy le preguntas a un estudiante, oye, ¿cuánto me cobras por hacer el desarrollo de un software? Pues te va a decir, pues mucho, 10,000 pesos es mucho, o 5,000 pesos es poco, o 20,000 pesos es mucho, o 50,000 pesos es poco. Entonces no sabemos cotizar realmente nuestro conocimiento. Hay métricas que nos pueden decir, ¿no? Pero esas métricas también tendríamos que ser sinceros de, yo puedo, como lo hacen en otras latitudes, de decir, pues si vas a cobrar por hora, eres especialista. En México, ¿cuánto cobra un especialista? 500 pesos, 550, 800 pesos, 1,200. ¿Cuál es el tope máximo que podemos llegar a cobrar como especialista? Yo creo que ese factor como universidades sí tendríamos que empezar a hacerlo, ya que estamos insertos en un sistema mixto. Y sí, la parte social es importante, la parte académica es importante, pero nos damos cuenta que cuando ya egresamos, pues nos damos cuenta que nos cuesta mucho porque ahora competimos con alguien que sabe lo mismo que yo, pero no me doy cuenta que yo tengo un factor de innovación, que puedo generar un producto, que puedo generar un proyecto, que puedo generar una metodología que le sea benéfica para las empresas y para la industria. Muy bien. Por aquí ya nos agradecen la respuesta a todos los cuestionamientos. Me parece que ya no hay otra pregunta por acá. Eh, no sé si alguien de último momento quiera poner algo en el chat. Si no, de mientras les voy recordando que en nuestro chat ya se encuentra el link para solicitar la constancia. Eh, Recuerden llenar su formulario antes de las 7 para que podamos enviarle su constancia en forma, ya que después de las 7 el formulario se cierra. Eh, y bueno, para quienes preguntan también, las sesiones las estamos monitoreando a través de Zoom. Entonces se hace ahí un match entre sus nombres, correos y cuentas para saber cuánto tiempo han estado en la sesión. Creo que ya no hay más preguntas, Héctor.
eh, y pues pareciera que todo quedó muy, muy claro. De igual forma, si, como lo mencionaba, si pudiéramos como crear un pool de referencias, de información importante que se le pueda compartir a los asistentes, podríamos aprovechar justamente el envío de las constancias para compartirles también dicha información. Si fuera el caso, quedaría perfecto. Y bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas. Te agradecemos de así, de todo corazón que nos hayas ayudado o colaborado con nosotros para este inicio de la serie de Skills en Acción. Yo creo que fue una sesión bastante amena y muy interesante. Yo creo que aquí el público justamente coincide, ¿no? Le regalamos por ahí un súper aplauso a Héctor. Y pues muchas gracias a ti, Héctor, por habernos acompañado el día de hoy, por tu conocimiento, por prestarte a compartirlo con la comunidad. Y pues también agradecemos a la comunidad por haberse unido el día de hoy. Yo sé que estamos retomando actividades después de nuestras largas vacaciones, pero también les agradecemos que sigan aquí con nosotros y pues sin más, yo creo que nos vamos y pues así aparentemente ya no hay más preguntas en el chat, entonces de nuevo muchas gracias tanto a ti como ponente como a los asistentes. No, pues yo agradecerte, Elsie, por por tu atención, por toda esta parte que están motivados. La verdad es una puerta de oportunidades, lo digo como académico, también como doctorante, como estudiante. Este tipo de acciones, pues esperemos que se pueda multiplicar con otras universidades, hacer sinergias. Yo hoy pongo a la puerta poder hacer este tipo de sinergias con mi universidad, con mi facultad y también con la FES Acatlán. Me voy a llevar esta tarea de hacer estas sinergias para que, pues hoy que la rama estudiantil del Instituto de Ingenieros Electrónicos Eléctricos y Electrónicos del Centro de Investigación de Cómputo tenga más voz. Esto que están haciendo es sumamente importante en la difusión científica, académica, y que pues es lo que necesitamos, ¿no? Y pues también agradecerles a la rama estudiantil, al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, al Centro de Investigación de Computación del Instituto Politécnico Nacional, por invitarme en esta serie de Skills en Acción. Espero que les haya ayudado, les haya generado inquietud y que la parte pues de conocimiento y experiencia que tengo les ayude. Y estoy a su disposición. Muchas gracias. No, muchas gracias. Por el contrario, fue todo un placer tenerte por aquí. Y bueno, ya nada más para concluir con esta sesión, les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como Rama Estudiantil y Triple S y IPN. Usualmente aquí compartimos todos nuestros eventos. Por aquí nuestro próximo evento va a ser de la serie de webinars. Recuerden que tenemos la serie de webinars que está enfocado un poco más a divulgación de proyectos y tenemos la serie de skills, que es un poquito más técnico, más orientado quizás un poquito más hacia la industria. Entonces, la siguiente semana vamos a estrenar igual con nuestro primer webinar del 2026, que lleva por nombre Desarrollo de software para análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca basado en métodos lineales y no lineales. Y bueno, esto se llevará a cabo el día miércoles 11 de febrero a las 7 de la noche, como ya es costumbre. Estará a cargo de la ingeniera Jennifer Villapaldo, quien es profesora cátedra en el Tecnológico de Monterrey y cuya área de especialidad es el análisis de señales biomédicas. Por ahí ya tienen el código QR para registrarse. Igual este evento aparece promocionado tanto en nuestro Instagram como en nuestro Facebook, como en nuestro LinkedIn. Para quienes les funcionen mejores las redes sociales, siéntanse libre de unirse a través de seguirnos y estar al pendiente de las notificaciones de justamente de nuestros eventos. Y bueno, pues sin más, pues un placer tenerlos de vuelta por acá. Feliz, yo sé que ya es febrero, pero feliz año nuevo. Es la primera vez que nos vemos en el año
por acá en el centro de investigación, bueno, a través de la rama. Entonces, feliz 2026 y pues sigamos colaborando juntos este nuevo año y que justamente estas series de webinars y workshops pues, sean muy beneficiosas para todos nuestros asistentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, sean libres. Igual para quienes no hayan llenado sus formularios, recuerden llenarlos antes de las 7. Por ahí veo que ya hay como 22 respuestas, Hija, entonces bájale. pasa, todavía faltan algunos, por si quieren su constancia. Y bueno, pues muchas gracias a todos y ahora sí que nos despedimos con mucho gusto. Muchas gracias.